Muy buenos días, chicos y chicas. El día de hoy vamos a iniciar con la sesión de hoy que tiene por tema los eclipses. Primero que nada, ¿qué es un eclipse? Un eclipse solar, vamos primero por dos, tenemos dos tipos, solar y lunar. El solar son aquellos que se producen cuando el Sol, la Luna y la Tierra quedan alineados. ¿Esto qué quiere decir? Que provoca que desde nuestro planeta nosotros podamos apreciar cómo el satélite se mueve directamente sobre el disco solar y lo oculta tal o parcialmente, como podemos observar en la imagen que estamos adjuntando. Se trata de un fenómeno que coincide con la luna nueva y dependiendo de cuánta cantidad de estrella logre esta cubrir. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto llega a tapar? Recibe un nombre u otro, ya sea denominada total, parcial o anular, dependiendo sus tres tipos, ya sea sus tres tipos solares y lunares, vale la aclaración. En el caso de los eclipses solares anulares, la luna se encuentra en el punto más alejado que puede estar de la Tierra, está lo más lejos posible y se interpone entre el satélite y el Sol, pero sin bloquear por completo la superficie de este. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo llega a cubrir, porque su tamaño es mucho más pequeño. Ahora, desde la Tierra su tamaño va a ser visto, miren, como si fuera mucho menor al que la estrella, pero eso no es verdad. Lo que implica que los rebotes de luz quedan todavía visuales ante nuestros ojos. ¿Eso qué quiere decir? Que en las esquinas podemos observar sus pequeños rastros de luz. ¿Qué significa un término muy importante y muy conocido como lo es anillo de fuego? Anillo de fuego es la denominación popular de los eclipses anulares, que están relacionados precisamente con la incapacidad de la luna para cubrir totalmente toda la circunferencia, por lo cual se llega a observar un anillo que se postra sobre el sol. Ahora, miren, la circunferencia que forma el disco solar permite que se pueda contemplar este anillo, perdón, y ya sea muy fino o muy grueso, es muy fácil de captar. Ahora, si bien hay que tener en cuenta que al contrario de que lo que sucede en los eclipses solares, que ya lo vamos a explicar, que es donde se tapa todo, los anulares es donde se pueden ocurrir este fenómeno. Entonces, el fenómeno de anillo de fuego es el que ocurre dentro de los eclipses anulares. Y tiene siempre, mire, vale, está la aclaración, siempre su duración son o segundos o minutos. Es un fenómeno muy rápido de apreciar, no es un fenómeno que dure mucho, un poco más como los totales, entre otros. Vale mucho la aclaración. Tipos de eclipse. A excepción de los últimos tipos que más tarde comentaremos, porque hay muchos más tipos que vamos a comentar en total, si no me confundo, son unos 10 o unos 8. Los eclipses se pueden dividir en función de básicamente si es la luna que se sitúa delante del Sol, o si es la Tierra el que está precisamente en su alineación para poder observar. De estos tres astros se depende todo lo que estaremos observando o practicando sobre los eclipses, sobre esos dos movimientos, si es que la luna está situada delante del sol o si la Tierra está tan precisa en su alineación. También analizaremos algunos puntos conocidos como tránsitos planetarios y eclipses estelares, pero eso puede ser para la siguiente clase. En esta clase vamos a tratar de definir ciertos puntos, pero también los mencionamos porque son puntos muy importantes. Continuamos. Eclipse solar. Denominamos un eclipse solar, como ya lo hemos dicho, a todo fenómeno astronómico en el que la Luna, nuestro satélite, se interpone contra nosotros y el Sol. Eso quiere decir, está en medio, la que nos envía o esto nos provoca a que la Luna proyecte sobre todo una sombra encima de nuestro planeta y que no veamos por completo el Sol. Se estima que desde el año 2000 a.C. han tenido lugar aproximadamente unos 9.500 eclipses solares, pero ¿todos son iguales? Obviamente que no. A continuación veremos por qué. Vamos a ver el por qué no todos son iguales. Porque dependiendo de los diferentes tipos de eclipses solares se parten a través de si haya el total, parcial o el anular, que ya los hemos mencionado. Vamos a ver el eclipse total. El eclipse total solar es aquel en la que la alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra es tan pero tan perfecta que nuestro satélite bloquea por completo toda la luz solar. En este caso, los eclipses durante este tiempo, que no durar mucho, que no suelen durar mucho, no pasan de 4 minutos, el cielo se vuelve tan oscuro, que el día pasa a convertirse en noche, ya sea de mañana.
Ahora, esto sucede o es una casualidad enorme, puesto que el Sol es 400 veces mucho más ancho que la Luna, ya lo sabemos, porque es mucho más extenso, mucho más amplio, por lo que solo es posible que la Luna esté 400 veces más cerca de nosotros para que nosotros podamos apreciar esto. Si no, no podríamos apreciarlo. ¿Y por qué el simple azar es así? Esta perfecta relación es lo que permite que cuando la alineación sea precisa entre la Tierra, la Luna y el Sol, se pueda bloquear toda la superficie del Sol en nuestro cielo. ¿Por qué? Porque la luna bloquea la visión del cielo y la Tierra bloquea la visión de la luna. Llegan a estar en una perfecta alineación que todo se va tapando y obstruye mucho la visión. Ahora, ¿son los más espectaculares estos eclipses? Obviamente que sí. Por número de condiciones que deben de cumplirse de los al menos dos frecuentes cada año, eso es en algunos casos, de hecho, solo el 26% de los eclipses solares son totales, no son en su totalidad, son solamente el 26%. Ahora, además, solo son una pequeña franja de la superficie terrestre, son los que observan con totalidad esto. En el resto del planeta se percibe como uno parcial. ¿Qué quiere decir esto? Que también depende de la posición del planeta en esos momentos, porque para algunas ciudades se puede observar totalmente y como para otras parcialmente por el movimiento de rotación y traslación que se realiza. Vale la aclaración. Vamos ahora a ver a lo que es un eclipse parcial. Conste, quiero aclarar algo. El total es muy parecido también al total lunar. Estamos viendo ahorita el eclipse total solar. El eclipse total lunar es muy parecido, pero la única diferencia es que trabajamos con el tema de la luna, un poco más. Ahora, vamos con el eclipse parcial. El eclipse parcial es aquel en el que no solo una parte de la luna más o menos grande se alinea entre la Tierra y el Sol, lo que se traduce en observación en el firmamento del Sol que vendría a estar incompleto. ¿Qué quiere decir? Pues una parte de la luz está bloqueada por nuestro satélite, como la alineación no tiene que ser tan perfecta. Son los más comunes, representan el 36% de los eclipses solares. Es aquí cuando vemos la media luna, tres cuartos de luna, entre otros. Como podemos observar en nuestra imagen, no llegamos a apreciar todo el círculo o todo el alrededor de la luna. Llegamos a observar que ciertas partes pueden estar tapadas, ya sean tres cuartos, la mitad, un octavo, entre otros. Continuamos ahora con el eclipse anular. El eclipse anular es aquel en el que, al igual que el total, la alineación de la luna respecto a la Tierra y el Sol es perfecta, pero sucede que un momento el satélite se va viendo un poco más alejado y no se cumple la relación de 4 veces más pequeño que el Sol para 400 veces más grande la Tierra, que ya lo hemos mencionado, sino que no cubre todo el Sol y esta se forma perfectamente, pero en el medio. O sea, dejando que a los lados se llegue a observar diferentes puntos de vista. Y es aquí donde ocurre nuestro tema que ya lo hemos mencionado con anterioridad, que era el anillo de fuego. Vale la aclaración. ¿Sí? Son estos tipos de eclipses anulares son los menos comunes que los parciales, porque son el 32% de los eclipses solares son solamente de este tipo. Son muy menos comunes. Continuamos ahora con el eclipse híbrido. Un eclipse solar híbrido es un fenómeno mucho más espectacular. ¿Por qué? Porque es un tipo mucho más extraño, puesto que deben de cumplirse demasiados factores para que algo así ocurra. Ahora, un eclipse solar híbrido es aquel que empieza con un eclipse solar total, que quiere decir perfecta alineación de la luna cubriendo toda la superficie, pero a medida que éste va avanzando al suceder el justo momento, el año, que diga, la luna va alejándose un poco de la Tierra y deja de cubrir toda la superficie y empieza a formarse lo que vendría a ser un anillo. Es decir, se convierte de eclipse solar a eclipse anular. Por eso es un eclipse un poco más difícil de observar algunas veces, pero es un poco más extraño y un poco más espectacular desde un punto de vista astrofísico. Ahora, como todos los eclipses totales o anulares, solo es visible una franja concreta, como podemos ver en la imagen. Ahora, el próximo se dice que va a tener lugar en abril del 2023, 10 años después del último. O sea, su aparición es muy extensa para poderse lograr a percibir nuevamente. Usualmente se estima que ocurren cada 15, 10, 15 o 20 años entre sí. A veces es muy difícil predecirlo, ello dependiendo del movimiento que se esté realizando. Ahora,
solo será visible este dichoso movimiento, el eclipse híbrido, en diferentes países. Ni siquiera nosotros que somos de Perú lo vamos a poder observar. Si no, se va a poder observar en Australia, Papua Nueva Guinea, Indonesia, que son solamente el 5% de los eclipses solares que se pueden observar de ese tipo. Pero ¿por qué solamente ahí? Porque en esos momentos la Tierra en esos países está en un completo estado de rotación, en el cual se puede lograr apreciar de la mejor manera de esos países. Y nosotros, al estar en un espacio o en un determinado mucho más alejado, no podemos observar de igual manera dicho eclipse. Vale la aclaración. Ahora vamos a tocar lo que es un eclipse lunar. Ya trabajamos todo lo que era eclipse solar. Ahora vamos a ver eclipse lunar. Este quizás es el más que genera un poco más de duda, es el más polémico, porque un eclipse lunar es aquel en el que la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. Pero jamás es aquel en que entre el Sol se interpone entre la Tierra y la Luna. Vale la aclaración, vuelvo a repetir. Un eclipse lunar es aquel en el que la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. ¿Vale? Ahora, esto no sería un eclipse, sino sería un apocalipsis, como algunas personas lo dicen. Por lo tanto, durante el eclipse lunar, nosotros somos capaces de bloquear, como quien se dice, la luz solar. Y lo que vemos es nuestra sombra proyectada en la luna. Nosotros proyectamos nuestra sombra en la luna. Esto usualmente llega a producirse entre dos tipos diferentes de eclipses. Son fenómenos mucho más largos. Estos fenómenos usualmente duran de 100 minutos a más, duran más de 2 horas, 1 hora. El más mínimo ha durado hora y media o hora y 40 minutos, si no me equivoco. ¿Por qué? Porque la sombra de la Tierra es mucho más grande que lo que se puede proyectar en la Luna sobre nosotros, lo cual extiende y alarga mucho más su duración. Bueno, chicos, vale la aclaración. Aquí, en eclipse lunar, nosotros también vamos a trabajar lo que es eclipse lunar total, parcial, anular y híbrido. ¿Qué quiere decir? Trabajaremos 8 tipos más diferentes, sino que por temas de tiempo hemos preferido dejarlo hasta ahí. Bueno, chicos, a continuación van a tener que completar las siguientes preguntas que se encuentran más abajo, realizar su mapa sinóptico, su mapa sinóptico, mapa conceptual o cuadro sinóptico sobre el tema, y eso sería todo por la clase del día de hoy. Además, se hace recordar que en nuestra siguiente clase posiblemente ya van a tener su evaluación, así que hay que estar al pendiente. Bueno, chicos, esa sería toda la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí y sin más que decir, bye bye.